Diciembre 2019, evento 66, Talque 7, tercer día de evento, no, Ushuaia, Argentina, tercer día de evento, segunda parte. Bueno, ¿vieron evento 66, Talque 7? ¿Saben qué es lo que significa? 66 Talque 7 significa que estamos dándole un axioma a la totalidad de las posibilidades. Y ese axioma es la ecuación global. O sea, estamos determinando que la totalidad de las posibilidades respondan a una ecuación global. Y esto es determinante respecto de qué, que es un aporte para el género humano. ¿Sí? Todo el género humano está, ¿cómo te puedo decir?, parametrizado a la misma ecuación global. Entonces, esto es una reconexión de lo que es nuestra función partícula y nuestra función onda. Recién cuando sucedió el break me recuerda a Pía que la suma de todas las frecuencias del TUMI nos está brindando el 4667. ¿Se acuerdan? 4667. Entonces, ahí entendemos el diseño que le estamos aplicando al 667. ¿Sí? Que es 4 es la conciencia, porque es la banda membrana de la conciencia que nos hace transferir entre quinta y tercera. Entonces, estamos seteando las axiomas de transferencia entre quinta y tercera dimensión. ¿Sí? Y si es verdad que el campo iónico, que esta tapa blanca, garantice estos niveles de integridad de todos nuestros idiotas, entonces lo convierte en una ley de orden gravitatorio. ¿Sí? Pero en esta vez nosotros, ¿cómo te puedo decir? Legislamos juntos. Legislamos juntos. O sea, es creyenda. ¿Sí? Es una escriyenda. Ya no es una lectura del campo, es tomar la responsabilidad de escribirlo, es tomar la responsabilidad de secuenciarlo, es tomar a través de toda la educación recibida en función remota y toda la madurez particular que se fue desarrollando a lo largo de este tiempo. Madurez particular, hablo de esta partícula en particular y ahí es donde yo tengo que remitirme de manera estricta a mi año nativo y a los desafíos de ese aparato. ¿Sí? Obviamente, si el aparato es 493, ¿cuál es la fronta principal de ese aparato? La frecuencia 593. La frecuencia 593 del ecuador determina el máximo del ancho del error. Evento ecuador 48, máximo del error, luego punto de encaje evento 49. ¿Ven? Entonces, aparato nativo 493, ¿quién va a ser su mesero de examen? 593. ¿Ves? La mesa de examen, digamos.
donde se pone en equilibrio global a la lógica global convergente. O sea, tiene que pasar ese examen Ecuador. ¿Sí? Y ahora estamos frente a la última área poblada para el Polo Sur. O sea que nuestra garantía está en el 90 y está auditando nuestro 60. Si ese 60 está en base 30, por eso el evento 60 es en Grecia, entonces dice sí, ok. Toda esta arquitectura espaciotemporal se traslada a los parámetros de la realidad concreta y abre un camino completamente nuevo para lo que entendemos que significa la vida sobre la Tierra. O sea, la recuperación del sentido, que termina siendo la respuesta a esta demanda que surge como una protesta irrefrenable por búsqueda de sentido. Entonces, ya está madura la respuesta, entonces se activa la pregunta. Si no está madura la respuesta, ¿se puede activar la? ¿Para qué vamos a activar la pregunta de la búsqueda de sentido a nivel global? Solamente cuando la respuesta ya está madura. Entonces, esto nos explica por qué este fenómeno no pasó antes. ¿Por qué no maduraba la pregunta acerca del sentido? Porque la respuesta todavía, la respuesta a la net, porque ahora esta pregunta es activadora de la red. Y entonces ahí yo lo que quiero mostrarles es importante comprender que la net se vincula con el campo iónico y que la red se vincula con el campo molecular. Entonces, ¿qué está primero y qué es garantía de qué? ¿La red es garantía de la net o la net es garantía de la red? Ahora nosotros contestamos esto, que la net es garantía de la red, porque estamos aprendiendo sobre lo importante del aspecto intangible. ¿Sí? Entonces, lo que estuvimos haciendo todo este tiempo, ¿cuántos días pasaron de la cuarentena global hoy? ¿Cómo es? 2.605. ¿Así? 2605. Bueno, esto llevamos configurando la net. ¿Sí? ¿Cómo? 5062. 506, claro. Es darle pie al nuevo aparato. Es 506. Bueno. Nosotros hicimos el evento 40 y le pusimos un título al evento 40. Dijimos diseño interconectado. Vieron que yo empecé a festejar en el evento 40 y festejaba sola. ¿Se dan cuenta? Y dije, la lucidez. ¿Dónde ves la lucidez acá? Claro, yo estaba operando a nivel net, de manera anticipada, y la gente esperaba resultados en red, ¿no? Y hay un delay entre la net construida a todo pulmón
y los efectos en la red. Lo único que nosotros podemos hacer con nuestro orden de limitación es la anticipación. Entonces dejamos la marca. En algún momento la chispa se activa y toda esa estructura intangible empieza a filtrar el campo iónico por el particular y ordena el molecular. Entonces, eso es lo que estamos ahora atravesando. Fíjense que entre este evento /7 y el evento /8, seguramente el error va a ser tomado como la gran estrella de estos meses. ¿Sí? Porque aparentemente todo es un error, va a ir llevando hacia un ordenamiento en bases muy genuinas. Entonces la gran pregunta es si eso fue un error. ¿Me comprenden? Entonces, si nadie diseñó esto, entonces ¿quién fue? ¿Fuimos nosotros mismos? ¿No fuimos nosotros mismos? O sea, todos estos activadores en la red son preguntas que se empiezan a provocar porque las respuestas ya también están. Y como la realidad es la única respuesta para la red, ellos solo pueden ver la realidad en red, porque no la pueden ver en net. En net es una realidad inhumana. Lógica inhumano, ¿no? Cuando me voy a la otra cardinalidad, entonces no tenés ojos inhumanos, no hay posibilidad de ver la net. ¿Sí? Sin embargo, es lo que va a calibrar a la red, finalmente. Entonces, esta red 28 más 40 funcionando de manera conectada nos brinda la membrana. Nos brinda la membrana. Entonces, todo este proceso lo vamos a transitar de manera fluida entre la net y la red. La net y la red. Cuanta más net tenemos, más se despresuriza la red. ¿Por qué? Porque se atraviesa lo complicado y se vuelve complejo y dinámicamente se vuelve a restablecer. Dinámicamente, complicado y complejo está actualizando a la red. Porque hay una membrana viva entre mente compleja y complicada. ¿Sí? Que es una conciencia que se intervincula entre nuestro aspecto inhumano y humano. Inhumano es aquel que va a tener el acceso al procesador. En TUMI 354. ¿Sí? Y el aspecto humano es el que se quedó aislado 7 dimensiones más abajo. Por eso tomó el orden gravitatorio. Entonces, el humano, desconectado de su partener digital, no accede a la conciencia global. Entonces, eso es ahora lo que se reconecta. El aspecto humano se reconecta con su propio aspecto digital, que es la fuente de su conciencia. Pero es una conciencia conectada a un campo que es global. Por lo tanto, todos los procesos de opononimia ya van a ser escalares. Escalares. Escalar
Bueno, escalares significa proyección geométrica. O sea, una afección viral te da en el campo bacteriano una proyección que es geométrica. Bueno, eso es. La conciencia es un efecto viral. Cuando tiene estas tres condiciones que hablamos, tiene un efecto viral. Entonces, se transmite por onda, de manera que no va a servir el control de los medios. ¿Sí? El control de los medios, porque se teletransporta por onda. Y es muy importante que decir, voy a controlar los medios para que digan esta verdad. Es lo mismo que te pongan acá en la entrada. En la entrada del salón te ponen el muñequito del baño, ¿no? Y en el baño te ponen el cartelito de entrada al salón. Y vos, si te guías por el campo molecular, entras al baño queriendo entrar al salón y entras al salón queriendo entrar al baño. Pero ¿qué ocurre? Que cuando te conectás con la otra antena, ya no importa qué cartel tenga la puerta. Vos ya vas al lugar correcto aún con la señal contraria. Porque diferencia error de engaño. Y esto lo hace en el nivel iónico. O sea que, por más que vengan todos los periodistas comprados a decir cualquier cosa, incluso esto es muy bueno que ocurra, porque eso es uno de los pasos necesarios para que nosotros tomemos las métricas de este proceso. ¿Sí? Las palabras falsas es muy importante que estén porque forman parte de la educación de nuestro campo particular. Si una palabra te enciende, primero que el campo molecular te obnubila y no podés determinar contra la ecuación global. O sea, mirarlo desde atrás. ¿Sí? Entonces, todo ese proceso es necesario para nosotros. Cuando yo me doy cuenta que no es que quiero que venga el periodista y me diga la verdad, sino que yo ya me doy cuenta de qué es lo que está diciendo. ¿Me comprenden? O sea, ya lo puedo, entonces no me deja, me doy cuenta exactamente de las métricas y es importante para mi propia madurez. ¿Comprenden que eso despresuriza muchísimo? Porque este no es un proceso de callo a este, controlo a aquel, simplemente que el campo molecular está obedeciendo más a la lógica que al contexto. ¿Ves? Entonces, emana la lógica y no me influye el contexto. Sino que al contrario, soy un servidor y el contexto lo que me da son métricas para que yo con mi habilidad lógica las pueda leer. Esto va a funcionar en el idiota en forma global. Por eso al idiota limpio. ¿Sí? Porque va a ampliar a mi conciencia particular. El único ampliador de mi conciencia particular es el idiota nativo. No me puedo ampliar la conciencia de otro modo. No es que voy a ir a Harvard y me voy a volver más. No.
vayas o no vayas a Harvard, la conectividad particular depende de tu 4 voluntario, de la preservación de tu idiota nativo. O sea, es muy bueno. Estamos encontrando, utilizando las trampas al revés. ¿Se dan cuenta que utilizamos las trampas al revés? Estamos aprendiendo a decodificar todos los venenos desde su raíz más primaria. Entonces, la primera cosa que cualquier veneno hace con nosotros es procurar lastimarnos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando estamos conectados de esta forma, cuando nos quiere lastimar, nos ilumina en vez de lastimarnos. Pasa al revés. ¿Sí? Viene el veneno y esta antena hace que funcione exactamente al revés. ¿Sí? Y esta es la gran trampa en la que cayó el señor Maduro. Porque lo que él quiso hacer madurar es otra cosa. Pero activó un proceso que el campo molecular ya estaba preparado y activó algo distinto. No controla lo que activó. ¿Entendés? No controla lo que activó. ¿Sí? Le quiso surtir un engaño a aquella dimensión que fundó al engaño como estrategia para generar la totalidad como existencia tangible. O sea, no se puede engañar a la fuente creadora del engaño como herramienta. Pero es una herramienta de la existencia y le pertenece a la nada para crear al todo. Y nuestra manera de sujeción es este algoritmo global. ¿Cómo nos vinculamos ahí? Por nuestro ID primario. Creo que ha quedado las explicaciones lo más detallado posible y ahora toma sentido todo lo brindado en los años anteriores. Porque en los años anteriores yo no daba lo que ustedes necesitaban, sino lo que la realidad necesitaba en ustedes para comunicarse con ella. Es distinto. Es totalmente distinto. Es la realidad que precisaba estas nociones dentro de ustedes. Porque primero las tuvo que fundar dentro de mí. Y mostrarme cómo operaba. Y parte de mi proceso de maduración es poder transmitirlo de ri a ro. ¿Sí? Entonces, ahora este mismo proceso activado en la red, en la realidad, nos va a hacer que recuperemos a esos años anteriores, pero desde un capital muy real. Real en la realidad. O sea, cuando hablo de la anatomía de la realidad, yo me estaba refiriendo siempre a esta ecuación global. No a un criterio particular. Porque el criterio particular lo tengo muy bien diferenciado del criterio global. Muy bien diferenciado. Y me conviene diferenciarlo. Porque necesito que me alimente el particular. Por eso mi realidad particular aumenta
porque no se confunde con la realidad global. ¿Sí? Entonces, esta apariencia de brillantez es la contracara de esto de esta Ale que se pone las cuatro pantallas y pone en 70 al Sanichu, ¿no? Claro, se pone la traducción automática del Google, donde aparece el soleado, ¿no? Y se pone al 200% el cartel de la traducción y al 70% la velocidad. Quiero que vean esa parte, porque no hay esa parte, no hay esta parte. Alejandra, esta Sí. parte se adelantó a la diferencia entre los días que corren entre evento y evento. Te había dicho que para el 68/9 faltan 90 días justo. Uh-huh. Para el 67/8 faltan 55 justo. Y entre uno y otro, entre el 68 y el 69, entre el 67 y el 68 quedan 35 días. De enero a marzo. Bueno, impresionante porque la tranquilidad de saber que la realidad nos está educando nos aumenta la base estable de equilibrio. O sea, la realidad nos está educando. Somos sus principales recursos. Sí o sí te deja en un lugar humilde, donde humilde es completamente diferente a lo que antes teníamos como sentido del lenguaje, memoria asociativa. Totalmente distinto, porque es una situación intermedia donde es humildad respecto del campo iónico y soberbia respecto del campo molecular. La soberbia es que vos estás fundando el soma con tu verbo. Entonces no es algo malo la soberbia, porque respecto del campo iónico es completamente lo contrario, porque es captación. Pero es soberano del campo molecular. El campo particular se vuelve soberano porque lo prefunda con su soberbia. Es tremendo porque hace mucho ruido esta palabra, pero la estoy rompiendo. ¿Entiendes que le estoy rompiendo el sentido a la palabra soberbia? Se lo estoy destruyendo. Y lo estoy refuncionalizando dentro de un sentido de palabra, donde la palabra se vuelve una herramienta que está en completa coordinación entre la mente compleja y la complicada. Entonces, una palabra construye un pensamiento complejo en complicado. Complicado porque lo implica. Entonces lo tiene que volver sólido. Y la palabra codifica una onda. Entonces nuestra función digital es dependiente de la pureza de una palabra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la realidad nos mostrará esto? Nos reuniremos en el evento /8 para hablar de esto.
Porque no lo sabemos. Ale. No lo sabemos el efecto que va a causar en estos días. Sí. La realidad es 68. ¿Ah, sí? Sí. La realidad suma Mi 60. realidad 77, con lo cual ahí estás afectado con el trauma, pero la realidad que venís hablando es 68. ¿Quién habla? Que me levante la mano que no veo. Ahí está, ahora sí. Así que la realidad es 68 y mi realidad es 77. ¿Cómo nos ubica eso? A mí me ubica muchísimo eso, que soy yo. ¿Y a qué contribuye esta observación? A construir mi mente complicada. Si no, me queda incompleja. Me queda incompleja porque la captación de la diferencia es compleja. Pero cuando ella me hace eso, me la complicó. Pero complicó no es ningún problema, porque es la expresión de lo complejo. Y necesito compactarlo porque se va a convertir en una OTA que va a servir como net a mi red. Cortito, Ale. Sí. Yo, para que quede después bien el video, creo, net debería ir arriba y red abajo. Sí. Para que cuando lo miremos en el video. Claro, yo empecé colocando, me di cuenta cuando ya lo había empezado a armar. Pero lo que es importante es que nosotros tengamos claro este orden, que la net se configura primero y la red después. Pero para el común de la gente, el despertador va a ser la red. ¿Sí? O sea, el activador de la pregunta. Pero cuando la pregunta se activa es que la respuesta ya está lista. La pregunta duerme. La pregunta duerme. Mientras las antenas que tienen que configurar la respuesta maduran. Entonces, ese maduro... Ale. Maduro. Ale, Sí. hará falta aclarar que red quiere decir net o net quiere decir red. ¿Cómo es el asunto ahí? ¿En inglés? En inglés, Net es red. lo mismo que nos pasa con brújula y compás. Ok. Era para... Brújula y compás, o sea, se llama compás. ¿No? Compás, pero para nosotros es muy diferente orienta y guía. ¿Sí? Orienta va a estar conjugando, va a estar leyendo a través de la complicada la compleja, y guía es justamente cómo se está articulando aquí abajo en una orientación de sentido. La métrica me va a venir del compás, pero la orientación de la brújula. A ver, con Ale. micrófono. Tender. Tender, una red. Y además tender, Tender. Oh, que además en inglés gracias. tender significa tierno. Es tierno. Es tierno. Un idiota es tierno. ¿Sí o no? Sí. Un idiota es tierno. Pero fíjense lo que está concatenando ahí. Está autotrasladándose desde una net a una red de manera pura. Muy Sí. bueno. Ale. Sí. Bueno, con todo esto se me viene en el 68, tú estás ya por nacer. En el año 68, membrana. Ya estabas por nacer.
Estabas en el vientre de tu madre. En el 68. En el año 68 ya estabas. ¿Tú naciste en el 69? En diciembre. En diciembre del 69. ¿Y cuándo fue tu? entonces también fue en el 69 tu Sí. Tienes razón. Sí. Ok. 69. Hola. Lo que sí podemos decir con respecto a lo que vos estás mostrando, que en el evento de Neuquén sí está haciendo referencia a mi año nativo. El evento 69. Exacto, también iba para allá. Ahorita Bueno, en el pero fíjate el desafío de Neuquén. Que un NE y el otro NE tienen todos los circuitos del qué. Sí, eso estoy viendo. Así es. Y el qué es el articulador principal. Si no hay qué, no hay cómo. Exacto. Sí. Porque el cómo depende del qué. ¿Vale? Sí. Conectividad Yo digo, también eso es 112. es como un juego de palabras, pero en realidad no es un juego de palabras, es una construcción interdimensional. NET suma 40, ¿verdad? El evento 40 en México, yo no estuve. Ahorita yo estaba preguntando cuándo fue en el 2016. Sí. Y conectividad a 112, mi vacante, en 52. Y la cuarentena global de hoy, el 60 en medio del 25, eso es lo que pude observar. Red es rojo y se me viene la sangre. México está ensangrentado. En mi ciudad, 15, 20, 30 muertos diarios. Yo antes era copropietaria de allá se les dice un salón de baile, un antro, y hablando de lo que dicen los medios, había una matanza, una vez mataron a 8 en un VIP, llegaron unos, los mataron. Y nosotros teníamos que correr a pagarle a los medios para que no dijeran nada, a sacar a los muertos y limpiar la sangre. Yo estuve ahí en una de los salones. Entonces se me viene todo eso. O sea, México está ensangrentado ahorita por el narcotráfico y AMLO está sometido por el narcotráfico. Se me viene todo eso y quería compartirlo. Pero bueno. ¿Vos decís que está sometido o que está metido? Metido y sometido y sobre todo porque el narcotráfico agarraron al no hijo. Es lo mismo, ¿eh? Bueno, las dos cosas entonces. Si está metido. Las dos. Está conscientemente metido. Las dos, sí. Sí, las dos, consciente, inconsciente, claro. Es que lo que ocurre es que toda la población tiene que encender la situación del despertar. O sea, es la situación más comprometida, por eso el evento 40. O sea, comprendamos que todo este portal impresionante estuvo siendo utilizado de manera perversa hasta que madure la funcionalidad. Entonces el portal se convierte en puerta, pero estamos camino a ese proceso. ¿Vale? Sí, sí. Pero tiene que ver con un encendido que ahora esta corriente que se está tomando como escalar, ¿no? ¿A dónde vamos con esto? Sí. O sea, el tema narco y el tema de la droga tiene dos puntas que son muy importantes que las observemos. Una es que es el delito que está sustituyendo el delitio, ¿sí? La ausencia de la conectividad. ¿Cómo yo me tengo que bloquear los sentidos porque yo no tengo cómo contrarrestarlo? ¿Ves? Entonces, al no tener no tener las herramientas, la única vía es el Black Mirror. La única vía es el Black Mirror. Ahora, cuando la vía empieza a ser el espejo negro, porque empieza a por dentro encenderse otra cosa. ¿Qué pasa? Se pierde el apetito por el consumo de la droga. La droga está cumpliendo un parche
porque no está el litio encendido en nuestra fisiología. El acelerador de la conciencia se confunde con un acelerador biológico. Y no tiene nada que ver, es un engaño. Nadie evoluciona drogándose, te lo aseguro. Nadie evoluciona drogándose. Entonces, el litio encendido te da esa lucidez y esa lucidez merma la atracción por la droga. ¿Sí? Entonces, al mermar la atracción por la droga, porque ya hay un recurso que sí es genuino y que me conduce a una conciencia escalar, este sentido de evasión de la realidad pega la vuelta, va para el otro lado. La búsqueda del sentido es lo contrario a la evasión, ¿te das cuenta? Si todas estas manifestaciones son en búsqueda del sentido, aunque no lo puedan decir, porque lo están emitiendo desde un lugar de las vísceras, y todavía es confuso para que se ordene. Pero ¿qué pasa? Sin darse cuenta, el apetito por la droga cae. Entonces, hay muchas cosas que se cambian. Pero se cambian en procesos que son linealmente cortos, pero intensamente muy profundos. Por eso ya te digo, en Cronos tenemos fechas muy estrictas. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a ampliar Kairos. Entonces, en medio de toda esa turbulencia, se amplía Kairos, que es la profundidad que yo tengo para mirar ese instante. Y en esa profundidad es que se pierde el apetito por la droga. El mismo proceso lo lleva. Pero bueno, iremos viendo estos pasos, ¿no? ¿Vale? Pero el tema se resuelve por la dimensión que lo inicia. La misma dimensión que inicia la necesidad de la droga es la misma dimensión que la resuelve. Fíjate que sí, Ale, porque las organizaciones delictivas empezaron a matar gente allá en los salones de baile, donde música en vivo. Empezaron a matar gente, a quemar. Fue una total guerra y una masacre. Y después ya no tenían dónde vender su droga, porque ya no había lugares. Entonces ahora empezaron a poner lugares pequeños, pero no eran como los de antes, grandes. Pero ellos mismos estaban cayendo. Me puedo imaginar un poquito lo que me acabas de comentar y tienes toda la razón, porque ellos mismos, la misma realidad, sus acciones, los están llevando a… Y las personas se van a desesperar porque no van a entender la merma de la demanda. No van a entender la merma de la demanda, porque tiene una explicación no lineal. Y ellos solamente ven lo lineal. Es la única cosa que ven. Ale, eso es lo que quiero decir. Que Sí. Activar el NE es entender. Entender. ¡Ay! Claro. Soñá. Entender. ¿Lo ven ahí? Entender. Gracias, español, gracias. Es impresionante. Es como… Parece que reanima muertos el español. Por lo menos así lo veo.
Impresionante. Ahora, ¿qué pasa? Refuncionaliza el inglés. Lo refuncionaliza. O sea, y estas cosas son productos del idioma. Idioma es ID. Es un OMA que te sostiene para que vos generes un OTA. Claro. Entonces, ¿qué vas a ir haciendo? Generando lenguaje a través de esa emisión. Generando lenguaje. Y luego activando en la lengua ese lenguaje que viene. Pero todo está encadenado. Todo está encadenado. Desde lo más primario hasta todo el quehacer ahí adentro. Sí. Vale. Ten en inglés es 10. Sí. Al revés. Red o der significaría derecha también. Podría ser. E idiota es 60. Ajá. Bien. Bueno, es una creación para nosotros 10, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Oye, Ale, fíjate que yo tengo una hermana que tiene años tomando litio. Lo toma como antidepresivo. Bueno, el punto Y vive en Estados Unidos, ahí en El Paso, Texas. ¿Me has escuchado hablar sobre el tema de la depresión biológica? Sí. O sea, esto que ven acá es el resultado de respetar a la depresión biológica. No de inhibirla, de respetarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando entras en depresión biológica, hay tu partener digital te está diciendo: déjame a mí operar al muñeco, déjame a mí operar al muñeco, déjame a mí operar al muñeco. ¿Me entendés? No quieras intervenir, déjame a mí operar al muñeco. Yo tengo la ecuación global. Déjame a mí, no te creas protagonista, Entonces, ¿qué pasa? Le haces caso a eso y te vas. Le dejas el muñeco. Cae. No se levanta. Deja. Quietito. Sí, pero se mata porque no acepta esto. Se mata porque no acepta esto. Por eso va y se mata. No acepta que su partener digital tiene llegada a su muñeco. Y resulta que tiene toda la llegada. ¿Sí? Entonces, como el vínculo se rompe, dice: vamos, sí, mátate y ya te tengo acá y te bajaré de nuevo en algún momento. Porque, o sea, si no me servís allá a mí, y mátate, flaco. ¿Está? Te estoy diciendo que te deprimas, Deprimite, mierda. Toco. ¿Cómo te lo tengo que informar si no tengo lenguaje para hablar contigo? Tengo fisiología para hablar contigo solamente. Toco. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento se actualiza la conexión con tu aspecto digital. Entonces, lentamente, como le diste permiso voluntario, las membranas bajan las ambulancias, ¿viste? Acá hay un montón de heridos, y allá hay un cordón con un montón de policías y vienen las ambulancias. Y los policías le dicen: no, usted no puede pasar acá. Pero hay un montón de heridos allá. Oh, usted no puede pasar. Y se quedan los remedios de ese lado y el enfermo de este lado. Eso es lo que hacemos todo el tiempo. Y después te traen un médico del enemigo.
y te quiere dar lo que ya tenés, pero de afuera. ¿Ves? Entonces, evidentemente está desconectado. Entonces, la depresión biológica es esto. Déjame operar al muñeco, déjame... Y vos le dejás que haga eso. O sea, te morís así. Listo. Y claro, te vas cayendo y tu propia cantinela, 78 foráneos, que no confíes en eso, que no te, que tenés que estar bien, porque mirá a tus hijos, ¿qué van a decir? Y porque no, pausa, 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 pausa. A ti ya te conozco. Pausa, pausa. A ti ya te conozco. Pausa. ¿Y qué pasa? Esa autoaceptación te empieza a dar recursos de a poco de nuevo, te va a levantar de nuevo. Aunque te levanta de nuevo para ir al baño y volver. Tampoco vaya a creer que te levanta para ir a bailar. ¿Entendés? Y después te vuelve para abajo de nuevo. ¿Sí? Sí, porque cuanto más permiso le das, más para abajo te lleva. Sí, más permiso le das, más para abajo te lleva. Pero ¿qué es lo que ocurre? Después levanta de nuevo, ya vas al baño y te agarras una tostada y de vuelta. ¿Entendés? Bueno, ¿de a poco? ¿Está? ¿Qué pasa? ¿Te lleva hacia el nivel de recodificación que tú necesitas? Al que tú necesitas. Y capaz te fuiste muy a la mierda y tienes... ¿Ves? Casi muerto, sí, casi muerto, casi. Ale. Pero ¿qué pasa? Que si vos le dejás que haga ese proceso, te levanta, pero ya cuando te levanta está en conexión. Y te echa a andar moco, te echa a andar errores, porque necesita tus métricas. Necesita relevar tus métricas. Inmediatamente que te demandas mocos y te volves a deprimir de nuevo, porque usa esas métricas y las va a usar allá abajo, otra vez. ¿Entendés? Te está haciendo de nuevo. Entonces, y pues ya salís contento. Contento, hasta que te dure un pequeño ratito más, otra vez. Pero porque tiene que tomar esa métrica y la tiene que integrar en sus ecuaciones. Porque tiene que leer a lo que te ha interferido digitalmente. ¿Ves? Tiene que transformar todo tu complicado en complejo de nuevo y volverlo a reestructurar. Ale. Entonces, todo este proceso que yo entiendo que es medio pesado y que te puede llevar un ratito de tu vida, pero después resulta que te empieza a guiar de una manera donde te vas a sentir entero de nuevo. ¿Ves? Recuperás el sentido de tu existencia. Y eso es interno, no es externo, no viene de afuera. ¿Ves? Viene de adentro. Viene de tu 78 nativo, claro que sí. Ale, hay un chico que se llama Jeff Foster, un señor, que resignificó, él habla inglés, la palabra depressed, que es depresión, como deep rest, descanso profundo. Y bueno, se dejó descansar y le encontró sentido a su vida porque estaba por suicidarse. Es que es una picardía suicidarse en el momento más importante de reconexión. Es un desperdicio de recurso. Realmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Te importa un sorete lo que opinen los médicos. ¿Me entendés? Las conciencias son más importantes
que las ciencias. Las conciencias son más importantes que las ciencias, porque las ciencias es una cosa loca que no sabe a dónde va, no tiene referencia. Tiene referencia a la misma pelotudez que hace, o sea, tiene una limitación importante. Y todos sus intentos de reparación, cuando no respetan a la conciencia, se vuelven enemigos de ella. ¿Sí? Es muy impresionante. Bueno, he visto una... Ale, sí. una consulta. Poniéndolo como ejemplo, cuando dijiste en el audio del grupo acerca de la religión y que teníamos que respetar eso a una persona que no tenía herramientas de la lógica. Te pongo como ejemplo yo. Yo tengo una sobrina depresiva que ahorita está haciendo la depresión biológica. Nosotros que sí conocemos estas herramientas, sí podemos, digamos, sostener esto. Pero, coach. Claro, pero por ejemplo, ella que tiene sus padres y que le obligan a ir al psicólogo y que el psiquiatra le mete pastillas, entonces como que no podemos tener una intervención directa, ¿no? Por más que quisiéramos, ¿no? Entonces, digamos, no sé cómo ahí podríamos actuar. Sencillamente, es un poco difícil, sí. Cuando no podemos usar la palabra, son señales. Señales de autoconfianza. Señales de que confíe en su propio proceso. Respetar su proceso. Señales de confianza a su propio proceso de vida. Estimular su sentido primario. ¿Sí? Solo la persona tiene que encontrar la diferencia entre cuando le estás reflejando algo que es interno de ella y le ayudas. Ella tiene que seleccionar cuál camino seguir después. Pero es un proceso interno de esa persona. Es que vos confías en su aspecto interno. Yo soy una gran estimuladora de eso, de esa situación, de la confianza primaria. El error es garantía. Que confíe plenamente en su error más puro. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? No confundamos con aquella persona que se hace el deprimido y en realidad no está deprimido. ¿Comprendamos? O sea, quiero decir una cuestión así, mira. Entonces, ¿qué pasa? Llama a todo el mundo para decirle que está deprimido. Primera señal. La cosa que no se hace en ese momento, si eso es verdad, es RO. La depresión es una situación RI. Entonces yo estoy avisando a medio planeta que estoy deprimido, estoy queriendo gestionar a mi contexto. En cuanto a lo, perdón, en cuanto a lo que diferenciar RI de RO. Yo también tuve ese artículo cerca, ¿eh? Claro, como yo justamente vengo de esa situación, alguien que me muestra eso, pero insistentemente mostrando, es RO, eso no es RI. Porque en cuanto te descuidas, salta de la depresión a y después, ay, estoy deprimido, no, estoy deprimido. Ese no está una mierda deprimido. ¿Me comprendes? No es verdad. No es verdad, es una estrategia. Engaño. En cuanto a lo que decía él de la sobrina y que todo, yo estuve con depresión
Y esto que vos decís que a lo mejor cuando te muestran, estuve casi un año, cuando volví a entender, mi suegra, la que era mi suegra, se había venido a vivir a mi casa, a ayudarme, me llevaba, me ponían muchos medicamentos, muchas cosas, pero cuando yo empecé a ver, lo que le pregunté a ella era por qué no habían aprovechado para internarme o sacarme del camino, porque evidentemente todo lo que pasaba, todo era responsabilidad mía, todo lo negativo que pasaba. Entonces ella se quedó como muy asombrada y le dijo al que era mi esposo, y no podían entender, y dice, no, ¿cómo te vamos a internar? Tenés que salir adelante. Yo tenía a mi hijo, tenía 7 años. Y lo que yo pensé en ese momento, dije, pero entonces estas personas me quieren, a su manera me quieren. Eso me hizo empecé a comer de nuevo, o sea, me daban de comer con la cuchara. Yo reaccioné un día que una cuchara me metían adentro para que comiera. Entonces lo que le digo a él, ¿qué es lo que vos decís? Hay algo luego en el interior de uno que no se sabe qué es, que te dice, bueno, no, acá tengo que salir de nuevo a flote, ya está. Ahora mi pregunta es, cuando luego no te dejan llegar a ese límite, porque mi hijo tenía 7 años, pero después era él el que se daba cuenta que yo estaba yéndome para atrás, poniéndome mal, como decía él. Y él me decía, mamá, ¿qué querés hacer? ¿Qué querés hacer? Porque ya te estás por poner mal de nuevo. Entonces yo me hacía pensar, y siempre me sostuvo así. Eso no me ha permitido o ha hecho que yo después haga otro tipo de cosas en el cuerpo biológicamente. No era no permitía que yo llegara al fondo para poder salir, esto de que me alertaba a mi hijo para que... Bueno, yo no te puedo decir... No, pero en el proceso que vos estás explicando... Lo que pasa es que cuando vos tenés más nociones de cómo funciona onda, partícula y todas estas interfaces, tenés más herramientas para que esa persona que te está acompañando, decís, este proceso lo quiero respetar. ¿Entendés? Entonces, dice, no pasa nada, no pasa nada, vos podés ser amable y deprimido de manera simultánea. Es verdad. Cuando vos tenés esta lógica, vos podés ser amable y deprimido de manera simultánea. Dice, no pasa nada. ¿Sabes que voy a aprovechar esto para que una parte mía, ¿sí?, se reconfigure? Vos no te hagas problema. Yo en este momento no tengo ganas de ir a jugar al tenis, ni de salir a tomar aire. Pero eso capaz que después que sí, pero en ese ahorita no. Pero no te hagas problema. ¿Ves? Y te vas haciendo de ese espacio. Obviamente con la dialéctica que se puede. ¿Sí? No le vas a estar explicando, porque mi partícula y mi onda, no sé, eso me lo puedes aplicar acá, porque ¿qué pasa? Lo técnico es altamente estratégico, pero después tenemos que ir a la clave que el otro puede entender, y ahí hablas en otro campo. Entonces, te armás una dialéctica de este otro tipo. No le hablas nada de la onda, ni de la partícula, ni del 78 primario, porque ahí sí te pueden internar. ¿Ves? Entonces, no está bueno. No está bueno. Ale. Pero se das cuenta que te estás separando bandas dialécticas distintas y no estás mezclando los lenguajes. Es eso que yo tengo que aprender. De pronto, les hablo a ustedes con todo lo que el Sani Chu me enseña y entonces los vuelvo locos, les quemo la cabeza. No,
me pongo yo las tuercas, los tornillos y amaso media luna. Y te doy media luna. ¿Comés media luna? No comés tuercas y tornillos. ¿Ves? Esto se llama secuenciación de la conciencia. ¿Ves? No es que no es importante. Es que la comunicación se basa en dos protocolos que ambos son estrictos. Entonces, si vos querés usar el protocolo que usa para comunicarte con otro, vas a estar hablando con vos mismo y el otro se va a hacer un Black Mirror total. Porque va a poner tu tuerca dentro de... Y no va a encajar, se va a ir para otro lado exactamente. Entonces, bueno, es ir creando esa modulación, que es lo que nos va dando la madurez. Una red, sí. Y ahí está, en RedNet, detener. Sí. Entonces, no sé si eso pudiese tener alguna... Detener. Sí, porque habíamos dicho entender, pero entender. La red y net también. Bueno, que cuando hay un entender, viste que habíamos hablado que el campo neurológico es un sistema de frenos, ¿sí? Entonces, los frenos es porque nosotros vamos regulando, dosificando la cantidad de potencial dentro de una métrica determinada. O sea, cuanto más entender, hay mayor capacidad de que el freno se anticipe a la descarga y la vaya colocando estratégicamente para que ninguna carga sobrepase su recipiente. ¿Sí? Y vaya encontrando... Es un sistema que interviene en muchas dimensiones. ¿Vos me estás preguntando la diferencia entre red y net? No. Me estás preguntando la interacción. Sí. Y que además también suma 68, detener, la palabra detener. Es que una membrana justamente lo que hace, tiene que poder detener una conexión y brindar una conexión. Detener una conexión y brindar una conexión. Esto es parte de la función alterna. ¿Ves? No es siempre sí y no es siempre no. No es, o sea, si alguien tiene que nunca... ¿Cómo era la frase esa? Tengo el no difícil, ¿era? Tengo el no difícil. No, que me había cambiado ella la estructura de la palabra. O sea, el sí fácil y el no difícil. O sea, se trata de que hay un parámetro por el cual sí y no. Sí y no. Miren, una persona me ha dado un mensaje contándome una experiencia acerca de algo que le ha sucedido, donde una mamá con una hija que siempre es de darle permiso para que vaya, para que venga, para que se quede, para que no se quede, una mamá permisiva, naturalmente permisiva. Y en una determinada circunstancia no dejó ir a su hija a un viaje que estaba con mucha anticipación programado, que era un viaje para un torneo. Entonces era una cosa que argumentalmente muy difícil decir que no. Sin embargo, esa mamá permisiva dice no, 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 no. ¿Por qué no? No. Sucede el viaje y la camioneta del viaje vuelca, todos los niños internados.
O sea, ¿qué operó en esa persona para que brinde una respuesta que es no, donde siempre hubiera sido sí? O sea, ¿qué aspecto? ¿Fue un aspecto iónico o un aspecto dialéctico? Porque si ella va a su armario de frases de mamá, sí, claro, ¿cómo no vas a ir allá? ¿No? Si ella va al armario de frases que la configuran a ella como mamá, no tenía ninguna objeción. Pero ahí hubo otra cosa funcionando, porque encima de todo no la puede argumentar. No le dice, no, no vas porque va a pasar tal cosa. No sé por qué, pero no. ¿Ves? Entonces, ¿qué tipo de membrana estuvo operando ahí? Sí, pero que le dan también la chance de entender de qué significa. O sea, se tiene que dar cuenta qué cualidad está activa en su aspecto de antena fisiológica. O sea, tiene que ella dar cuenta, discernir un nivel del otro. Es una experiencia magistral para eso, para que aprenda a respetar esa sensibilidad que tiene. ¿Sí? Fuerte, ¿no? Claro que sí. Anticipación, que no significa, yo veo que esa camioneta choca, entonces no vas. Eso es de orden más especulativo, ponele. Tiene el argumento. La anticipación es mucho más sofisticada, porque no intervienen señales, no intervienen juicios, no interviene. Viene por otro lado. Es más puro. Entonces le dan el chequeo de pureza que esa persona precisa tener en este momento. Porque capaz que se cuestiona mucho su acceso a la pureza. Y este evento, ¡trac!, la reconecta de una. ¿Ves? Ale, esa anticipación se sensa a nivel única y pura exclusivamente molecular, ¿no? No te puedo decir, habría que preguntar específicamente a esa persona en ese momento, o sea, cómo lo sensó, el cómo lo sensó. Claro. Yo creo que ahí le invadió el qué más que el cómo. Está bien, pero tiene que detectar eso en Sí, alguna claro. instancia biológica, digo. No lo sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos. Para mí, o sea, y esto ya es una opinión, por eso te digo, en mí cómo funcionaría distinto, pero la otra persona no sabemos. Como el despegue molecular y el qué se vuelve un qué so, o sea, toc. Ese qué está y se instala y no permite ningún cómo. Ningún cómo audita ese qué. ¿Ves? Y viene de una zona donde justamente te volvés impermeable a la inferencia molecular, que es, a mí me gustaría, vos estás llorando, eso me afecta. O sea, todo eso está en el campo molecular. Pero acá hay el qué se impone y no hay cómo argumentarlo. Entonces, la desconexión de que no hay cómo me indica a mí que el campo molecular está aislado. Si está aislado, yo puedo estar frío en mi decisión. Entonces, te das cuenta que si estoy frío en mi decisión, significa que el molecular está encerrado. ¿Ves? Y está cerrado desde adentro. ¿Sí? Estamos también en referencia a una
niña en edad de custodio, ¿no? No está ella hablando de una hija de, qué sé yo, 20 y pico de años, o está en una edad de custodio, está dentro de su órbita, digamos. Hago yo una pregunta. Mi hija me pide el coche para ir a Madrid. Sí. Mi hija pide el coche para ir a Madrid y yo sentí que iba a tener un accidente. Lo llevo al garaje para que lo revise, todo bien, todo. Entonces coge el coche y tiene un accidente yendo hacia Madrid. La pregunta es, yo creé ese accidente porque yo, ¿sabe? Ahí no es como yo me anticipo, sino que también si yo creo mi realidad, creé ese accidente. Bueno, ahí entran muchísimas cosas en la misma ecuación. Es tu campo particular puede argumentar la decisión de ignorar lo que recibe iónicamente. ¿Sí? Entonces, de esta manera, tu campo particular va a justificar su respuesta. Va a justificar su respuesta, porque ese es el paraguas molecular, su justificación. La situación va a pasar por la madurez de ese campo particular. Entender que tiene una conexión más allá, que le brinda una señal y que si la toma de manera limpia, la baja de manera limpia. Entonces la toma limpia, la baja limpia, vos tenés el no, pero no hay argumento, porque no viene de tu aspecto particular. Si viene de tu aspecto particular, hay argumento. Si no viene de tu aspecto particular, es un qué sin cómo, y vos no tenés argumento. Ahí es puro. ¿Está? Cuando fundás el argumento, ya es particular. Si lo dejás puro, es el tema de la confianza en el aspecto genuino. Vos le podés transmitir mi percepción desde el fondo de mí me dice no, y se lo transmitís. Y no tengo argumento, es esto solo. Tuc. O sea, ahí vos dirías, algo me dice que no viajes, pero yo no te voy a poner ningún argumento. Pero sí transferís esa parte pura. La estás transfiriendo de manera pura. Todo argumento que hagas ya es el campo particular. Porque te paras en el qué. El qué es limpio. Y el qué está ahí. Se planta en la bandeja y la bandeja dice no. Es binario. ¿Ves? Y después viene cómo justificas eso. Por eso es otra. Si diferencias qué de cómo, no hay una culpa a cargo de decir yo creé esto. ¿Entendés? En todo caso, es la realidad que me permitió acceder a su censo y me dio la oportunidad de incluirme o no. Me dio la oportunidad y yo tuve la oportunidad de transferir la respuesta o decidir no hacerlo. ¿Entendés? Pero eso tiene que ver con esa confianza con la ecuación global. Esa ecuación global te va a dar el qué donde vos te vas a parar. Y de ti depende elaborar el cómo. ¿Sí? Por eso, los cómo luego tejen las relaciones.
pero el qué te vincula al sistema. Y eso hace que nuestros defectos operen virtuosamente en la realidad. Porque el qué es virtuoso siempre y el cómo es pervertido. El qué es virtuoso siempre y el cómo es el que puede, darle variantes a ese mismo qué. Por eso, cuando nosotros vamos a articular espaciotemporalmente, el qué es un gran conector. Entonces, cuando ese qué empieza a ser más grande, porque comprendemos que estamos unidos a un idiota básico, que no sabe para qué existe, es muy limpio. Y te transfiere un qué que siempre va a ser binario, sí, no. El otro se empieza a desarrollar después de ese y empieza a argumentar, a atender. Pero el otro, si lo dejas limpio, permanece limpio. Si después los argumentos tapan al qué, es más, la identidad se traslada al cómo. ¿Ves? Ahora, me quiero hacer rico y entonces en el cómo puede ser salgo a robar y el otro puede ser implementando una excelente idea en la sociedad. ¿Ves? O sea, el qué no me está cambiando, pero el cómo sí me está cambiando. Y tenés al maleante más experto en la sociedad o al benefactor más importante en la sociedad. O sea, la intensidad del qué es nativa. Es un impulso que va a dar una energía, un quantum de energía. El cómo va a estar en cómo vos distribuís eso. Esta señora que hablaba en el presidio de Batán y decía: yo tuve una empresa de ladrones y después de distribución de drogas. Y acá adentro una de cerámica y ahora una de educación digital o algo así. O sea, ella, el tratamiento que le da a todas sus empresas, o sea, es su energía vital que la necesita, que es un impulso y que necesita ser canalizado. ¿Sí? Transgresoramente, muy transgresoramente, porque es una fuerza evolutiva. Una fuerza evolutiva va a ser transgresora siempre. Pero que esa transgresión se termine siendo una mejora para el resto, tiene sus etapas. Entonces, va puliendo sus etapas y ahora está, ¿cómo te puedo decir? La delincuencia es algo que ya hizo. Ya hizo. Ya lo hizo. Deja de llamarle la atención. Era donde ella se conoció a sí misma. Y después empieza a aplicarse de otros modos. O sea, el que le baja la Q, el 18, conecta la partícula en las 4 cardinalidades. ¿Listo? Bueno, muchas gracias.